¿qué es la buena vida para vos? Yo escucho a mucha gente que dice, yo trabajo todo el año para irme 10 días de vacaciones. Y esa es la finalidad de la vida, trabajar todo un año. Y como que disfrutamos la vida solamente algunos días del año. La Biblia presenta un cuadro totalmente diferente de lo que significa la buena vida. La Biblia dice que una buena vida es una vida llena de bondad. La buena vida es ser y tener un corazón bueno. Jesucristo dijo, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y todo radica, hermanos, en el corazón de las personas. Cuando una persona tiene un buen corazón, todas sus obras son buenas. Pero cuando el interior está corroído, cuando el árbol está malo, es imposible que demos buenos frutos. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, no sé cuánto hace que no lees las primeras páginas de la Biblia, de Génesis, y va relatando cada día lo que el Señor hizo, y dice que al final de cada día, Dios miraba lo que había creado, y dice la palabra, y dijo Dios, qué bueno lo que hizo. Qué bueno lo que hice. Y yo me preguntaba si al final de cada día, nosotros, cuando apoyamos la cabeza en la cama, podemos decir, gracias Señor, porque este día valió la pena vivirlo. Hice buenas cosas, gracias a vos. Dice la Biblia que cada día de la creación, el Señor se paraba como se para un pintor ante su lienzo y decía, che, qué bueno lo que hice. ¿Qué es la buena vida? Vivir la buena vida es sentirme bien, y me voy a sentir bien en la vida cuando cumpla el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. ¿Cuándo seré feliz? ¿Cuándo viviré la buena vida? Cuando viva la vida que Dios tenía prevista para mí. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, que Dios nos creó para buenas obras. Dios te creó para que vivas una buena vida de buenas cosas. Y dice que esas buenas cosas Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No te creo para cosas malas. Ahora, es bueno aclarar de que yo no soy salvo por buenas obras. Soy salvo para hacer buenas obras. Porque nadie va a poder entrar al cielo diciendo, yo fui una persona buena. Y Jesús te va a decir, acá no entran los buenos. Acá entran los que aceptaron a Jesucristo en su corazón. Pero un resultado de tener a Cristo en el corazón es tener un corazón lleno de bondad. Ahora, saben de que nosotros no somos buenos por naturaleza. La inclinación natural no es ser bueno. Tampoco hacer lo bueno. Cada uno todo el tiempo está mirando por sus propias cosas, caminando a su manera, y muchas veces sin darnos cuenta queremos ser nuestro propio Dios. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Podemos leer todos juntos? Dice, todos juntos, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Dice,
El ser humano tiene la inclinación a seguir sus propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. No somos buenos por naturaleza y estamos privados de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria del Señor. Leemos el versículo todos juntos. Pues todos han pecado y están privados. ¿Cómo hago para vivir la buena vida cuando mi corazón no es bueno? Porque únicamente me voy a sentir pleno o plena cuando viva la vida que Dios tenía prevista para mí. ¿Cómo hago para vivir la buena vida? Porque mis acciones muchas veces no hablan de bondad. El hombre continuamente está peleando, guerras, crímenes. La verdad que uno pone un ratito la tele, hermanos, y realmente es para apagar la televisión y ver algo más constructivo, algo que nos haga bien a la mente. Y la raíz del problema, nosotros sabemos dónde está. La raíz del problema se llama pecado. No tuvimos que enseñarle a nuestros hijos a mentir, por ejemplo. ¿Por qué los chicos vienen de fábrica mintiendo? Ya vienen de fábrica, por naturaleza mienten. ¿O acaso vos tuviste que enseñarle a tus hijos a ser egoístas? No, vienen de fábrica, sí. Venimos de fábrica siendo egoístas. Y tenemos una tendencia natural hacia el mal. Es verdad que hay gente que se pasa de malo. ¿Vieron que hay gente como que tiene malicia? Eso ya es un nivel más peligroso, porque hay veces en la vida que nos gusta pecar. Muchas veces preferimos ser impulsivos en lugar de ser paciente, sabiendo que tengo que ser paciente, pero sin embargo me gusta pecar. Me gusta hacer las cosas mal. ¿Cómo me voy a sentir al final del día? Vacío, triste, desconforme. Muchas veces nos gusta ser egoístas. ¿Cuántas veces preferimos ser haraganes y perezosos en lugar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer? Muchas veces nos escudamos bajo el lema, bueno, no seré lo bueno que tendré que ser, pero soy mejor que fulanito. O soy mejor que menganita. Y Dios te dice, tu regla de comparación no son los demás, es Cristo. Porque dice la Biblia que Dios nos creó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que cada vez que yo me compare y digo, pero soy mejor que soy más bueno que esta, la Biblia dice que mi medida es el Señor. Dios no nos salvó por causa de nuestra bondad. Dios nos salvó porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias a que Él es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es amor. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, Dios puede declararme bueno porque nuestra bondad es un don de Dios. No la podemos ganar, no la puedo merecer, pero dice la Biblia que cuando yo entrego mi vida a Cristo, el Espíritu Santo produce cosas buenas en mi vida. Cuando vos entregás tu corazón al Señor, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer. Y de repente, cuando tenés a Cristo en el corazón, te encontrás amando a alguien que vos no querías.
¿O te encontrás ayudando cuando antes no lo hacías? ¿O te encontrás perdonando cuando antes la palabra perdón no estaba en tu repertorio? El Señor siempre obra de adentro hacia afuera. El Señor nos transforma por dentro. Yo conozco la vida de muchos de ustedes y veo cómo sus rostros han cambiado, cómo su carácter han cambiado. ¿Por qué? Por la obra transformadora del Señor Jesucristo en los corazones. Ahora, yo quiero vivir la buena vida. ¿Vos querés vivir la buena vida? También. Ahora, ¿qué tengo que hacer para vivir la buena vida? ¿Qué tengo que hacer para vivir esa vida que Dios previó para mí? En primer lugar, tenemos que volver a las raíces, tenemos que dominar nuestras Biblias. Dominar nuestras Biblias. Dice 1 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte, a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hermanos, el diablo nos ha sacado la Biblia de nuestras vidas. Hay algo en el ser humano que es autodestructivo. No sé por qué hacemos cosas que sabemos que nos perjudican, pero las hacemos. Es como que nos boicoteamos a nosotros mismos. Y cuando te hablo de dominar la Biblia, no te hablo de que te leas 3 capítulos por día, porque a lo mejor hace mucho que no lees la Biblia. ¿Por qué no empezamos por un versículo? ¿Por qué cuando me levanto a la mañana, en lugar de agarrar Facebook, Instagram, por qué lo primero que hago es decir, Señor, yo quiero leer un versículo, aunque sea un versículo? Empezar con una palabra tuya. Y lo que uno le va agarrando gustito a lo del Señor, después va incrementando. Pero dice, procura diligentemente. Por eso es tan importante escuchar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, compartir la palabra. Compartir la palabra. Algunos comparten en sus muros de Facebook tantas pavadas. Y a veces no compartimos la palabra del Señor. Porque cuando Dios me da algo que me hace bien, lo comparto. Qué importante es enseñar la palabra, meditar la palabra, llenar mi mente con la palabra, llenar mi vida. Tenemos 2 fuentes para crear valores. Miren, nosotros somos los valores que tenemos. Vivimos en una sociedad que está perdiendo los valores. Los valores me los da el mundo, lo que piensa el mundo, o me los da la palabra del Señor. Un gran predicador decía, el pecado me apartará de este libro, o este libro me apartará del pecado. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hay cristianos de muchos años que no agarran la Biblia en semanas, ni siquiera para leer un versículo. ¿Cómo puedo yo tener una fe fuerte cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor? En este momento que vos estás escuchando la palabra, tu fe se está fortaleciendo.
Cada vez que yo escucho la palabra, la fe se fortalece. Ahora, dice, procura diligentemente. Ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, si yo quiero vivir la buena vida, si yo quiero pararme al final del día y decir, gracias Señor, qué buen día fue. Aún con los problemas, aún con las dificultades, fue un buen día, Señor. Gracias. Para poder decir esto, debemos dominar la palabra. Yo tengo que llenar mi mente con cosas buenas. Ah, no, pero yo tengo como 5 Biblias en casa. Sí. ¿Y dónde están? Llenas de polvo. Más vale Biblia en mano que 5 en el estante, ¿o no? Y la verdad que muchos de nosotros somos más fieles a Facebook que a la palabra del Señor. Somos más fieles a las redes sociales que a la palabra del Señor. Sin embargo, lo único que me va a enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo único que me va a ayudar a tomar las mejores decisiones en mi vida es la palabra. Yo conozco mucha gente que no tiene un gran conocimiento, no pudieron ir a la escuela secundaria, pero son personas muy sabias. ¿Por qué? Porque leen la Biblia. Conozco mucha gente muy culta, muy informada, pero a la hora de tomar decisiones son horribles. Porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La sabiduría solamente te la da el Señor, no te la da nadie más. Por eso es tan importante abrir la Biblia. Algunos dicen, pero yo no la entiendo. Bueno, pero hoy hay muchas versiones de la Biblia que la hacen más entendible. Y lo que a muchos les molesta de la Biblia son aquellos pasajes que no quieren leer, porque algunos pasajes son como un espejo que nos confrontan y que nos hacen ver cómo realmente estamos en la vida. Y muchos de nosotros, en lugar de afrontar nuestros problemas y resolverlos, somos como el avestruz que ponemos la cabeza debajo de la tierra y queremos seguir adelante como que nada pasa. Sin embargo, la Biblia tiene el poder de mostrarnos cómo somos y cómo estamos. ¿Querés vivir la buena vida? Empezá a dominar la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, aquel que quiera vivir la buena vida, aquel que quiera ser un árbol bueno. Me acuerdo cuando mi viejo nos juntaba en casa, a mi hermana y a mí, y nos decía, no me importa con la persona que se van a poner de novios, cuál será su pareja, siempre miren adentro cómo es esa persona. Jesucristo decía, si adentro el corazón es malo, estamos jodidos. Estamos embromados. Pero si el corazón es bueno, va a haber frutos buenos. Hoy los padres dicen, fíjate, si tiene una buena posición económica, no importa si es un delincuente, si te va a tratar mal, lo importante, bueno, así terminan las cosas hoy en día, ¿no? Pero para vivir la buena vida hay que proteger la mente. Para hacer el bien, debo desarrollar convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una verdad que yo creo con todo mi corazón. Hay gente que tiene opiniones y hay gente que tiene convicciones. Por ejemplo, una opinión es algo que yo sostengo. Yo opino de este tema tal cosa. Es tu opinión. Pero una convicción no es algo que yo sostengo, es algo que me sostiene a mí en la vida. ¿Me entienden? Y hermano, querido, este es un tiempo donde tenemos que desarrollar convicciones.
verdades que nos sostengan en la vida. Una opinión es algo por lo cual yo discutiré. Hay gente que pierde el tiempo discutiendo de política. Hay gente que pierde amistades peleando por Boca, por River, cuando Colón es el equipo más importante del mundo. ¿Para qué pelean por Boca y River? No se dan cuenta que lo mejor está en Santa Fe. Hay gente que se pelea por religión. Es algo por lo que yo discutiré, pero una convicción es algo por lo cual viviré y hasta moriré si es necesario. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Listo, eso es una convicción. Yo vivo para Cristo y si me toca morir es ganancia porque me voy con Él. Ahora yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuáles son las convicciones que a vos te sostienen en los tiempos difíciles? Porque opiniones tenemos muchos, pero las convicciones surgen de proteger mi mente. Yo seguiré al Señor en las buenas y en las malas. Yo instruiré a mis hijos y les enseñaré a amar los caminos del Señor, cueste lo que cueste. Son convicciones. Yo seré fiel al Señor todos los días de mi vida. Son convicciones. Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, pero aborrezcan el mal. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Hay gente que no vive bien. Está viendo cómo hacer el mal. Habla mal de aquel, del otro. ¿Qué daño puede hacer? Y vive en un infierno en sus vidas. La Biblia es clara. Aborrezcan el mal. Para hacer el bien, yo debo desarrollar convicciones. Esta es una convicción. Aborrecer el mal. Odiar el mal. ¿Por qué? Porque el mal hiere a la gente. El mal destruye a las personas. Pero un corazón lleno de bondad significa defender lo que es correcto y oponerme a lo que es incorrecto. Los hijos de Dios somos personas que muchas veces nos quedamos callados ante la pornografía, ante el abuso infantil, ante el aborto y ante muchas cosas que ofenden el nombre del Señor. Y nos quedamos callados. Tenemos que aprender a defender la verdad, a tener convicciones. Dios odia el pecado, pero ama el pecador. Nosotros hacemos lo contrario. Amamos el pecado y odiamos las personas. Y Dios te dice, yo quiero que tengas compasión por la gente. Yo no quiero que odies a las personas, quiero que tengas compasión. A lo que quiero que odies es el pecado. Quiero que aborrezcas el mal, pero no odies la gente. Te va a hacer mal. Todo lo que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Muchos de nosotros sabemos lo que es bueno, pero no hacemos nada. Hermanos, el Señor nos hizo completos. Nos dio una mente para pensar, nos dio un corazón para sentir y nos dio unas manos para obrar. Cuando vos algo de esto no usás, te sentís mal. Tenés que usar la cabeza para pensar, para razonar, no para hacer el mal. Tenés que tener un corazón que sienta, porque si tu corazón no funciona, todo lo que haces es frío. ¿Vieron que hay gente que entra a la casa? Parece que entró el perro, no saluda a nadie, no dice hola mi amor, no hay una palabra de cariño. Pero también el Señor nos dio unas manos para obrar, para accionar,
hoy es el tiempo, hoy es tu día. Los hijos de Dios, el peor mal que podemos hacer es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Desarrollar convicciones. Aborrezcan el mal. Dice 1 Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. En esta vida, que está llena de mediocres, que ya está llena de gente mala, envidiosa, muchas veces a los hijos de Dios les toca sufrir por hacer el bien. Pero Dios dice, es mejor que sufra por hacer el bien que por hacer el mal. Y dice la palabra que muchas veces tendremos oposición por hacer lo correcto. Una persona que tiene convicciones, que protege su mente, es una persona que se atreve a ser diferente. Hay gente que me dice, ¿sabe, pastor? A mí me encantaría compartir en mi muro el mensaje, pero temo lo que digan mis amigos. Me van a cargar, se van a burlar. La gente que tiene convicciones se atreve a ser diferente. Se atreve a ser diferente. Dice 3 Juan 11, querido amigo, no te dejes influir por el mal ejemplo. El mal ejemplo está por todas partes. Imita, todos juntos, solamente lo recuerda, todos juntos. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no. Mamita querida, qué clara que es la palabra. ¿Te das cuenta por qué tenemos que leer la palabra del Señor? ¿Sabés qué me está pasando, hermano? Que leo la palabra y se me enciende el corazón. Y tengo que dejar de leerla porque digo, basta, Señor. Es demasiado. No imites lo malo. Los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. A veces hemos dado el ejemplo del termómetro o el termostato. Y a veces tenemos que preguntarnos qué somos en la vida. El termómetro simplemente registra la temperatura. Es un reflejo del ambiente. Si hace frío o calor, te va a decir el termómetro, hoy hace 29 grados, ahora hará unos 25. Ustedes que son buenos para esto. ¿Cuánto hace, Dieguito? Puede ser. Ahí está. El termómetro refleja lo que hay en el ambiente. Muchos de nosotros somos muy lúcidos, para hablar de las cosas que hay que hacer. Vieron que hay gente que te aconseja y te da unos consejos buenísimos. Y uno dice, ¿y vos por qué no lo haces? Porque si vos hicieras todo lo que vos me decís, vos andarías fenómeno. Porque a veces pedimos, exigimos, aconsejamos tanto a los demás, que si haríamos un 10% de todo lo que exigimos a los demás, nosotros andaríamos fenómeno. Seríamos unos máster. En cambio, el termostato no dice, vieron que están los profetas en cada casa, yo dije que esto iba a pasar. Sí, pero nunca dijiste cuál era la solución al problema. El termostato lo que hace es regular la temperatura. Y nosotros tenemos que ser personas, hermanos, que donde entremos, cambiemos el ambiente, influyamos, establecer normas. La bondad es mucho más que ausencia del mal. Hay gente que es muy buena, pero no hace nada. La bondad es moverse, es usar la cabeza, es sentir con el corazón, pero usar las manos para obrar y para accionar. Ser bueno es mucho más que no hacer lo malo. Y lamentablemente los cristianos somos conocidos por
toda una lista de cosas que nosotros no podemos hacer. Y muchos, muy pocos nos conocen por todas las cosas que sí hacemos. Miren, Romanos 15, 14, Pablo le está hablando a los cristianos de Roma. Y Roma era la capital del pecado en ese momento del mundo antiguo. Roma era el centro de toda la corrupción, de la inmoralidad. Y Pablo le dice, mis amados hermanos, podemos leerlo todos juntos, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de ¿qué? A mí me encantaría decirte esto esta mañana, hermano. Me encantaría decirte, hermano, estoy plenamente convencido que tu vida está llena de bondad y no de mal. Y era muy valedero lo que decía Pablo, porque se lo está diciendo a hermanos que vivían en medio de la corrupción, en medio del mal, en medio del egoísmo, en medio de las tentaciones. Porque, hermanos, cuando nosotros decimos proteger la mente, significa cuidar la mente, porque Satanás planta semillas de tentación, semillas de egoísmo, semillas de falta de perdón. Y yo tengo que ser muy vigilante de lo que dejo entrar en mi mente. ¿Viste cuando un hermano viene y te trae veneno? Y te empieza a hablar mal de la iglesia, o del pastor, o de algún hermano. Decirle, mira hermano, yo no soy ningún basurero, a mí no me hables mal de nadie. ¿Me viste cara de basurero que me estás echando tu basura? Porque para que exista un labio chismoso, se necesita un oído chismoso. Si no, el chisme no prosperaría. Somos muy rápidos en condenar los pecados sexuales. Pero cuando hablamos del chisme y la calumnia y los celos y la envidia, la dejamos pasar. Yo quiero terminar esta mañana. Porque para vivir la buena vida hay que dominar la Biblia. Hay que proteger la mente. Tengo que desarrollar convicciones. Pero hay que hacer algo que es muy importante y que vos hiciste esta mañana. Tengo que reunirme con otros hermanos. Dice la palabra del Señor en Hebreos, no dejemos de congregarnos todos juntos. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Ya en el tiempo antiguo había esta costumbre. A veces se nos pegan cosas que nos hacen mal, hermanos. Miren, así como muchas veces le agarramos el gustito a venir a la iglesia y nos hace bien, muchas veces le agarramos el gustito a no venir. Y alguien que no tiene el hábito de reunirse es como la brasa que yo saco del fuego, la separo, se termina apagando. Dice la palabra que nos hace bien estar juntos porque nos animamos unos a otros, sobre todo ahora que el día del Señor se acerca. Cada vez que nos reunimos nos motivamos, nos apoyamos, nos estimulamos al amor, a las buenas obras. Qué importante es la palabra que nos dice, no dejando de reunirnos, sino animándonos. El compañerismo nos motiva a vivir cosas buenas en un mundo malo. Vamos a salir a la calle. Yo ayer me encontré con que mi vecina estaba a los insultos limpios. Y hay cosas que uno no puede evitar en la vida, pero uno tiene que saber cómo reaccionar. Ahora, cuando yo dejo de reunirme, cuando yo dejo de congregarme, me empiezo a apagar, me empiezo a enfriar, me empiezo a endurecer. Ya no oro,
Ya no dependo de Dios, ya no leo la palabra. Mis valores son dominados por el mundo, no por las cosas que me pide el Señor. Y déjenme decirles algo, hermanos, porque yo conocí a Jesús a los 11 años y nunca dejé de reunirme porque sé que hay una gran bendición en congregarnos y buscar la presencia del Señor. Sé que hay una gran bendición para tu vida, el poder pertenecer a una familia, el tener una fe activa. Yo hablo con mucha gente que me dice, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Y bueno, dice, deje que ordene mi vida y volveré a la iglesia. Le digo, el día que pase eso, no vas a existir más. Venimos a la iglesia porque estamos rotos. Los que venimos a la iglesia somos gente dolida, gente rota, gente pecadora, que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Por eso venimos a la iglesia, porque nos hace bien recibir el amor, la gracia, la palabra del Señor. Miren, la Biblia habla de que somos soldados del Señor Jesucristo. ¿Acaso usted vio algún soldado que ande solo? Todos necesitamos la compañía del pelotón, de nuestra compañía, del batallón. Es triste decirlo, hermano. El otro día, el hermano Anacondia, muchos de ustedes lo conocen, decía que de cada 4 cristianos en Argentina, hay 3 cristianos que han dejado de reunirse, que están apartados de la congregación y del Señor. Y hay mucha gente que tenemos que buscar y que se tiene que volver a encender. Y hay gente que estaba encendida y de repente por cosas que pasaron, por situaciones, por problemas, dejó de venir. Y muchas veces la peor decisión que tomamos cuando estamos mal en la vida es dejar de buscar al Señor. Siempre que estamos en comunión hay solución. Saber que estamos en una guerra espiritual, de maldad. Saber que estamos en peligro. Debemos proteger la vida de nuestros hijos con la verdad. Miren, hermanos, lo que pasa cada domingo allá es algo importantísimo. Salimos a dar una vuelta esta semana con mis nietas que han venido a la escuelita dominical en esta mañana y me dicen, abuelo, pon esta canción. Y me cantaron una canción del Espíritu Santo. Durante 5 minutos las 2 de memoria y con Susi nos mirábamos y decíamos, llenaron el auto de la presencia del Señor una nena de 6 y de 9 años. Y eso es porque sus padres le han inculcado de chiquitos amar al Señor con todo el corazón. Convicciones que nos van a sostener en los buenos y en los malos momentos. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son las mías? Nos necesitamos unos a otros, hermanos. Para eso es bueno la iglesia. Hay mucha gente que habla mal de la iglesia. Es verdad. Hemos sido responsables, muchos pastores, de muchos errores que se han cometido y que mucha gente hable mal de la iglesia. Pero si encontrás una iglesia donde se alaba al Señor, donde se predica la palabra del Señor, donde se levanta la figura de Cristo, ese es tu lugar. Este es el lugar donde cargamos el tanque, donde afinamos el motor, porque nos preparamos para volver a la batalla de cada día. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Dice Gálatas 6:9, no se cansen de hacer el bien. Dice, no nos cansemos de hacer lo bueno. Muchos dicen, yo ya estoy cansado, la gente es malagradecida. La gente, hermano, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gente ingrata, habrá gente que se enfriará en la fe, habrá gente que seguía al Señor con todo el corazón y de repente se apagará. Pero dice la Biblia, no se cansen de hacer lo bueno. No se cansen de hacer lo bueno.
porque cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén.